Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Martín Gómez y bienvenidos a Info Sábado. Estamos con Hugo Ailera, nuestro compañero habitual de los sábados, que iniciando este espacio que se va a volver habitual. Hola, Huguito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Un gusto de compartir contigo Info Sábado. Estamos teniendo en este espacio Info 18 muchas noticias que comentar. Uno, que repasamos lo de Dalia. Segundo, la guerra que 43 días ya 43 días. y ya cada vez Eh, sentimos más. ajá. Pero también hay muchas novedades que como humanidad festejamos y son muy positivas y quedan en la historia. El hombre volvió al espacio, pero bueno, nosotros acá también estábamos sufriendo otras consecuencias de la guerra de Donald Trump que las tenemos difíciles. Pero bueno, volviendo al tema que sí nos alegra muchísimo, es Artemis, la misión Artemis 2, que volvió a poner al hombre en el espacio, Vito, después de varios años. 53 años 53 años, aproximadamente. claro, sí. Porque culminó la misión, la aeronave Orion volvió a la Tierra, le dijeron amerizó, ¿puede decir? Claro, La amerizó mi- y las 21:10 aproximadamente de nuestra hora local de Paraguay Ujú. fue la Esto primera, se fue ayer, ¿verdad? ayer a la noche fue la primera comunicación que reciben desde la NASA de que estamos bien, estamos ya en proceso de el protocolo y ahí empezaron ya a ir las embarcaciones de la Marina de los Estados Unidos en la zona de la costa de San Diego para hacer el operativo de rescate. Fue muy emocionante. Me animo a decir de que el mundo entero estuvo mirando esto, algo increíble. 3 hombres, una mujer, son 4, un canadiense, 3 estadounidenses que estuvieron en estos días por ahí. Pequeños inconvenientes técnicos han tenido. Hablaban que el tema de la conexión de las cloacas parece que falló un poco, pero ahí no hubo mucho problema porque se fue congelando lo que Muy no era bien. muy deseado, pero hemos visto esto. La ciudadanía del mundo, por así decirlo, estuvo expectante y veíamos que a los propios tripulantes, Sí, tanto de las embarcaciones que se acercaron para hacer el operativo rescate, ni bien se abrió la primera puerta, empezaron a aplaudir porque esto es un logro de la humanidad, no solamente de los Estados Unidos, donde está la NASA, donde hicieron esta gran operación. Ahí ya podemos ver en imágenes lo que están vestidos del traje color naranja, son los son los astronautas. astronautas. ¿Y por La qué el color tripulación. naranja? ¿Por qué? Porque el mar es azul, azul se ve desde la Ajá. distancia y si había un desperfecto, si había un inconveniente, se iba a poder identificar mejor el lugar y dónde ocurrió. Por Ah, eso el mira color vos, naranja. qué interesante. Vos sabés que yo vi o sea, este evento yo lo vi a través de Twitter. Actualmente se llama X. Pero me hizo recordar una anécdota del cantante, el compositor, cantautor cubano Silvio Rodríguez, quien contó que compuso una canción, Judith, una canción hermosa, ¿verdad? Compuso Judith cuando, después de que él vivió el primer alunizaje, porque estaba con una mujer que era su pareja en ese momento, su novia, una americana, pero ellos escucharon por radio. Por No lo radio. vieron por televisión, lo escucharon por radio. Entonces, ayer estaba recordando eso, yo estaba viendo a través de mi teléfono. ¿Entendés? Año 69 creo que fue. 69 por ahí, sí, sí, sí. 69, En el vos astro, y yo sí. todavía no estábamos. Ni en Creo que mis planes. padres ni se conocían cuando Ni eso. en planes. Y esto es muy importante, Martín, porque prepara para Artemis 3, que en un inicio se dijo que el hombre iba a pisar la luna nuevamente ahí, ¿Y qué va a pasar en pero Artemis 3? va a ser en el Artemis 4, donde nuevamente el hombre ¿Y va a Artemis 3 pisar la luna. cuándo va a ser y qué va a hacer? El hombre va a volver a pisar la luna en el Artemis 4. Se prevía que en el Artemis 3 sea esto, porque el Artemis 2 prepara eso. Recordemos Ah, que el ok. Artemis 2 también tardó porque se seguían haciendo las pruebas, se Ujú. seguía haciendo el control de la parte de seguridad. Recordemos que son seres humanos los que se están mandando Claro, claro, claro. fuera del espacio. Y se prevé o se espera de que para el año 2028 aproximadamente en el Artemis 4 ya vuelva a pisar el hombre la luna y se espera que sean dos y que uno de ellos sea una mujer y tal vez sea uno de los tripulantes del Artemis 2 el que vaya en esa misión. Tenemos que repetir, esto se da después de más de 50 años. Después de 50 años. También tenemos algunas placas que prepararon nuestros compañeros de redes sociales, por ejemplo, como esta, la tripulación estuvo conformada por Rick Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen. Despegó el 1 de abril, marcando el inicio de esta misión ahorita. Hemos tenido, ahí vemos la foto de la Tierra, esta es una foto nueva ya, la foto que se actualiza Ah, mira vos, qué lindo. después de Sí, pero qué 50 años. experiencia, Qué ¿eh? Qué experiencia. experiencia
y cómo se ve la zona de la Tierra de noche, la zona de la Tierra con Sí. luz, y todo el mundo empezó a decir, ¿dónde está mi país ahí? Vos sabés que esta experiencia me traen tantas canciones a la memoria como Space Oddity del genial, de, hasta me estoy olvidando, de Major Tom. Esto Y de ahí Major están Tom. flotando los astronautas ya contentos por haber cumplido la misión, esto estando allá, por supuesto en el espacio, son 3 hombres, hay una mujer, hay un afrodescendiente, hay un canadiense, por eso se rescataba cómo con el paso de los tiempos esto se ha Claro, o vuelto sea, no fue representativo. una misión solamente estadounidense, sino la Claro, humanidad, hay una ¿verdad? mujer, Claro, claro. hay un afrodescendiente, hay un canadiense, o sea, esto representa a la humanidad, no solamente a un país, por eso es que todos los ciudadanos del mundo estaban observando lo que fue esto y que por supuesto por medio de la tecnología la NASA transmitió absolutamente todo, Sí. incluso cerca de las 23, pasado ya las 23 horas de la noche de ayer, se estaba dando la conferencia de prensa de la NASA donde decían no vamos a abandonar a la Luna. Pero ¿cómo se dice? ¿Qué obsesión tiene también el ser humano con irse a lugares más allá de donde uno habita, ¿verdad? O sea, hacer el espacio o el fondo del mar. Pero Claro. es sumamente interesante. Cuando yo era chico, soñaba con viajar las estrellas, ¿verdad? Ser astronauta también, en su momento soñé eso. Pero bueno, el destino me deparó otros caminos como este, que es el periodismo, ¿verdad? Claro, otro tipo de espacio, vamos a decirle, Otro tipo de espacio un poquito más profundo que más digamos, pero bueno. profundo. Nosotros para poder profundizar otra vez otros temas que sí tienen que ver con lo terrenal, con con lo local, vamos a volver con Info 18 y nosotros hacemos una pausa y vamos a tener más información a la vuelta del corte. Bueno, el milagro de Semana Santa no fue la resurrección de Jesucristo, sino fue la reaparición de Dalia López, una empresaria que estuvo prófuga durante 6 años. Pero, ¿quién es Dalia López? ¿Qué hizo? ¿Qué hace? ¿Qué le depara el futuro? Para eso nosotros contactamos con el doctor Juan Martens, es abogado y criminólogo, un especialista y un habitual colaborador nuestro. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Doctor Martens, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a vos, a las órdenes. Doctor, ¿sabes qué? Te convocamos porque queríamos conocer quién es Dalia López. A ver, Dalia López se hizo famoso por el caso Ronaldinho, digamos, y hay muchas especulaciones que podemos hacer en torno a su perfil, pero básicamente lo que hoy podemos decir es una persona que pudo mantenerse durante 6 años por fuera del sistema de justicia, una cuestión que no tiene mucha explicación lógica, porque el delito incluso por la que se estaba investigando su participación no tenía una pena alta, una expectativa de pena, por tanto era un absurdo que se siga escondiendo. Las personas que estuvieron vinculadas en el mismo caso a Dalia están libres, entonces es una persona con un comportamiento muy extraño, eso sí podemos decir, y que sí, efectivamente está vinculada a redes de poder que permitieron que ella se sustraiga de la justicia y aquí apareciendo nuevamente en el escenario, digamos, provoca un montón de escándalos porque ni bien llega a la comisaría, tiene celdas VIP, o sea, una persona evidentemente muy vinculada a lo político, a lo mediático a partir de ahora, ¿no? Y con capacidad de sustracción del sistema de justicia. Se han conjugado algunos elementos bastante llamativos, doctor. Por un lado, ella no estaba en el interior, no estaba en una zona alejada, estaba en un barrio residencial de nuestra capital, cercana a un punto donde se encuentra la Fiscalía Barrial,
también no había muchas Y medidas de seguridad también en la propia eso, casa. eso nos demuestra una vez más la corrupción policial. O sea, lo que nos muestra es de que efectivamente, eh, como se denomina en la jerga policial, hay pirá y hay cocués. Pirá es una persona de quien la policía recoge dinero y muchas veces son personas vinculadas al submundo criminal o en este caso personas con orden de captura. Es una persona de quien la policía de manera sistemática adquiere dinero, por eso le llaman pirá a este tipo de personas. Ujú. Y por otro lado, el concepto de cocué, que es para la policía, también da idea de un espacio territorial, en este caso, de donde también se recogen dinero. Suelen ser estaciones de servicio, lomiterías, gente que vende productos no legales en determinados espacios que se constituyen en zonas de recaudación. Y lo que nos muestra una vez más el caso Dalia es de que cuando se tiene ese poder de vinculación con la policía y se le paga a la policía, se garantiza efectivamente la sustracción, se garantiza la vida por fuera del esquema normativo legal. Doctor, como vos bien comentabas al inicio de la entrevista, dijiste que te sorprende que ella haya estado escondida tanto tiempo, siendo que el delito que se le acusa, incluso ya las personas que fueron procesadas también por ese mismo delito ya están en libertad, ¿verdad? O sea, ella dijo que estaba amenazada. ¿Vos decís que hay algún grupo criminal fuerte detrás de esto o cuál sería tu opinión? Sinceramente, a mí eso me parece una paranoia que no tiene mucho sentido. Me parece una sobreactuación, una puesta en escena. De verdad tendríamos que tener más elementos para analizarlo porque es que no tiene ningún sentido racional haberse escondido 6 años cuando se podía conseguir, en todo caso, una pena en suspensión, se podía conseguir salidas alternativas, ¿no? Y si lo que no quería era exponerse mediáticamente, logró totalmente lo contrario ahora, porque claro, como ella fue detenida, entre comillas, fue expuesta, sobreexpuesta, iba a pasar otra cosa, iba a ser si es que ella se presentaba, si es que ella se ponía a disposición de la justicia, tal vez a esta altura ella iba a estar haciendo ya otra cosa, rehaciendo su vida, pero sin embargo ahora está en el centro de la polémica, ¿no? Se le incautan dinero en efectivo, o sea, creo que haciendo una evaluación de costo-beneficio de su fuga, presentación, salió perdiendo muchísimo ella al no sustraerse. Y insisto, para mí es una cuestión paranoica totalmente ese relato que a mí no me convence. Tendrá otras razones, pero no me es convincente su narrativa respecto al por qué no se presentó. Doctor, ¿qué opinión le merece estos datos que el propio jefe del Departamento contra el Tráfico de Armas comentaba? Él recibe una información, él dice de que hay 25% de éxito en la información que tenía, un 75% de que no iba a darse un buen resultado. Ellos hacen una vigilancia de una semana y justo coincidentemente cuando ellos van a ingresar al domicilio, se abre el portón y es la pareja la que estaría saliendo en una camioneta donde ellos le atajan y le consultan si la señora Dalia se encontraba en el interior. A ver, las informaciones que por lo menos también yo estuve recogiendo dan cuenta de que un familiar de Dalia es la que comenta dónde está ella, que teme por su salud, es un familiar la que avisa al Ministerio Público, que el Ministerio Público se entera unas horas antes, realiza esta operación, o sea, no es esto un efecto de la eficacia de la Policía Nacional. Para mí eso es muy claro, sino que nuevamente casualidades o en este caso una fuente familiar que se preocupa por Dalia. A mí me parece sí convincente ese relato de que informa, se realiza el operativo. No, no es un operativo muy, digamos, fantástico, con mucha tecnología, muy complejo, no, sino que es ir a la casa, ir a una casa a ver si alguien está allí y traerlo. O sea, y para mí lo más convincente es que efectivamente fue una información de un familiar preocupado por la salud de Dalia
la que da cuenta al Ministerio Público, el Ministerio Público pide una orden de allanamiento y se da esa detención. Doctor, ¿por qué actúa en este caso el recientemente creado el Departamento de Armas, verdad? ¿Por qué no actuó otro departamento de la Policía Nacional? O crimen organizado, que es lo que se Claro, entendía que es el que le buscaba. claro, claro. Que era el organismo que No, debería estar. el Claro. Departamento de Tráfico de Armas depende de la Dirección de Investigaciones, que a su vez de la Dirección de Crimen Organizado. O sea, para mí eso es, digamos, un dato menor con relación a todo el contexto que se venía dando. Lo importante es aquí ver una vez más que durante 6 años esta persona se mantuvo, como ustedes decían, en el centro, en una zona cara, en una zona vigilada, en una zona donde hay videos, donde hay absoluto control, sin que nadie lo detecte, ¿no? Y para mí ahí la hipótesis más fuerte es de que sí, la policía estaba informada, la policía recibía un dinero, como ocurre hace bastante tiempo en nuestro país y en varios lugares, y que esta presión de la denuncia de un familiar preocupado por la salud de Dalia hizo que se active el protocolo para detenerla. O sea, que es básicamente tampoco es muy difícil, es un allanamiento que se pidió al fiscal del turno en ese momento y luego el fiscal ya traslada a la fiscalía especializada que estaba a cargo, ¿no? Por todos los elementos que se han estado mencionando, que se estuvo también un poco manejando en cuanto a cómo se le encontró a ella, se hablaba de su estado de salud, nacía una pregunta, una interrogante en estos días, doctor, si ella estaba en contra de su voluntad, si ella no se entregaba porque alguien no le permitía. ¿Qué usted opina respecto a esto? Porque muchas versiones corrió también Martín en estos días de que no necesariamente la amenaza, sino de que hasta algunos Mm, decían no le dejan entregarse. mm. Y yo creo que necesita ella una evaluación de una junta psiquiátrica, hay que evaluarla, hay que ver ansiedad, evaluar su salud mental. O sea, la salud mental es un tema que afecta a muchas personas, nos afecta a muchas personas, más aún si estás con una orden de captura, más aún si estás escondiéndote hace 6 años, se escuchan voces, te dicen, no te presentes, te van a matar. Evidentemente alguien salía ganando con que Dalia no se presente y eso se tiene que investigar también, forma parte de la historia, porque lo que no tiene ningún sentido es que por un delito menor con el que se está investigando su participación se esconda 6 años. O sea, ella salió perdiendo por donde lo mires con Claro. esta fuga de los 6 años y más aún la forma en que se lo presenta. Si ella hacía una presentación voluntaria, iba a ser un show de unas horas, pero ahora fue detenida, el dinero, dónde tenía el dinero, por qué tenía dinero, su celda David, su traslado, policías sumariado, ministro del Interior, su nuevo comandante. O sea, se dan cuenta, se arma un escándalo porque ella decidió no presentarse. O sea, para mí necesita también una evaluación un poco de su salud mental que nos dé cuenta que efectivamente está en condiciones, por qué está así. O sea, forma parte de la historia que tenemos que saber como opinión pública también eso. Doctor, sobre el punto y que capaz sea un dato menor o incluso irrelevante o no tenga que ver con la cuestión, procedió también, como vos dijiste, el cambio del comandante de la policía, asumió el subcomandante y el comandante pasa a ser viceministro de seguridad. O sea, ¿podría tener esto algo que ver con lo de Dalia o es irrelevante? No, yo no creo que es muy relevante lo que acaba de ocurrir, ¿verdad? Pero no creo que tenga directa relación con Dalia, pero sí hay versiones de que Dalia está como que muy vinculada con el presidente del Congreso, que el presidente del Congreso hizo lobby. O sea, hay versiones y versiones. Ojalá la fiscalía nos dé luz, averigüe todas estas cuestiones, vinculaciones mediáticas de Dalia, vinculaciones políticas, ¿no? Pero eso es una cosa. Lo otro, para mí, el cambio del comandante, el subcomandante, guarda relación con una estructura, con un contexto político mucho más grande, la disputa en el Partido Colorado, el internismo que se da en el Partido Colorado, y ciertamente el ahora viceministro Benítez es una persona política, formada, es una persona capaz de sostener y mantener un discurso, a diferencia
de Pereira, que era una persona técnica, pero no tenía una narrativa, no tenía un discurso, era incapaz de plantarse y defenderle al gobierno, una postura gubernamental. Yo creo que va más bien por ese lado, o sea, No. aumentar el caudal de personas con capacidad narrativa de defensa de una política gubernamental. O sea, ahí se suma Riera, se suma Benítez, que sí tienen una narrativa propia, ¿no? Le dejan a Silguero en la comandancia, que va a seguir siendo más operativa, y Pereira sale porque Pereira es buen técnico, pero les pregunto, ¿ustedes recuerdan Mm. alguna defensa gubernamental de Pereira? O Sí, sea, también. en estos 2 años y medio, para mí pasó muy desapercibido como actor político. Bien, doctor, esto también nos hace ver cómo está funcionando no solamente lo que es la seguridad del país, sino estos casos que llaman la atención, que suenan mucho, que uno pone la lupa porque tantos años se decía se le estaba buscando, se le estaba buscando, se le estaba buscando, y uno hasta pensaba, pero ¿será que está en el país? Y justo estaba en un barrio residencial, Ujú. vamos a decirlo, hasta un poco caro de la capital, cercano a todo. La casa no tenía muchas medidas de seguridad, no tenía, tenía lo que tiene toda residencia de la zona, o sea, un portón, murallas altas, no tenía, digamos, para decir que estaba en un búnker, Claro. estaba en una residencia que se veía hasta por el interior normal. Esto hace dar un poco la lupa y ver si se va a llegar a un punto de conexiones, la información también que pueda manejar esta señora que quizás le conecte con Sí. algunos poderes económicos, políticos, sociales y hasta mediáticos. Vos sabés que sobre el punto también, Ubito, o sea, al periodismo pues les llama la atención algunos detalles y capaz como solemos decir son irrelevantes, pero también le llamó la atención al periodismo que el abogado de Dalia sea el mismo que fue antes el abogado de Erico Galeano. Eso podría tener algo de relevancia, doctor, o es una cuestión mera casualidad. A ver, esa última parte me perdí un poco la conexión. Sí, ¿Cuál era la pregunta, Martín? sí, Por es favor. decir, la pregunta es que el actual abogado de Dalia es el mismo abogado que en su momento fue abogado de Erico Galeano que fue condenado por narcotráfico. Quería saber nomás si eso podría ser algo relevante o es algo que no tiene que nos llamarnos la atención. Siempre hay un perfil un poco llamativo de abogados. El derecho a la defensa es un derecho Claro, humano claro. fundamental, pero sí hay abogados especializados en defensa de personas vinculadas al narcotráfico, de personas vinculadas al narcotráfico y la política, que es otra categoría que Ujú. podemos diferenciar. Y sí, claro, llama la atención de que efectivamente sea ese tipo de abogados el que en este momento esté ejerciendo la defensa de esta señora. Entonces, como que hay más sospechas en torno o confirmaciones en torno a su vinculación al mundo político, por un lado. Recordemos que ella fue la cuñada de Clesis, del gobernador de San Pedro, Ujú. es hijo, es mamá del sobrino del gobernador de San Pedro. O sea, esa vinculación política fuertemente, y por otro lado, no narcotráfico directamente, pero una asociación criminal para realizar delitos en donde el Estado es lo que posibilita. Entonces, para mí es un dato relevante más que irrelevante eso, Martín. Claro, porque hay que recordar también que a Dalia no se le, o sea, no se le está, digamos, investigando por narcotráfico, sino por tráfico, o sea, producción de documentos, o sea, cuestiones que no tienen que ver con el tráfico de drogas, sino el uso de Es su... mucho más pequeño que Claro, comparado con el narcotráfico con es... otros personajes, con otras No, personas. Es muy pequeño. es un delito, o sea, es un delito, ni siquiera es un Claro. crimen. O sea, es un delito con una expectativa de pena baja. Eh, el tiempo en que Ujú. ella se escondió excedió en años en el caso que haya sido condenado a la máxima pena. Ahí Claro, es claro. que nos cierra, y ojalá de aquí a 1 año, 2 años sepamos, tengamos información si tenía razón, era paranoia, es una cuestión de salud mental, alguien se beneficiaba con su, eh, con su fuga, digamos, ¿verdad? Sí. Entonces, hay demasiados elementos que seguramente con el correr de los días vamos a enterarnos, pero lo que sí vemos es su influencia política, porque ¿quién es la que entra a una comisaría y logra ajustar su celda, su baño, lleva su cama
¿Cuánto ocurre eso en el día a día? ¿Cada cuánto ocurre eso? El Se le comentario, sí, cambia a una comisaria y ella sigue en su celda VIP. O sea, sí. explíquenme, o sea, ¿esto qué es si no es influencia política? Y en ¿Qué menos es? de una O sea, semana y pasó aquí, todo eso. En menos de una semana. o sea, o sea, esto es una prueba material de lo que evidentemente ella tiene mucha influencia. Con eso estamos no especulando, sino que observando de que Ujú. efectivamente, o sea, vos, yo, tal vez no tengamos la capacidad de ir a cambiar la estructura de una comisaría, sacarle a una cuanta gente y decirle yo acá voy a meter mi somier nuevo. O sea, ¿quién puede hacer eso? Dalia lo hizo. Entonces, no nos pueden decir que es una tierna persona que no tiene influencia. Y ahí es que efectivamente suben las hipótesis en torno, sí, es protegida del presidente del Senado. No sabemos, pero lo que vemos es el resultado. O sea, es cuñada del gobernador de San Pedro. Vemos el resultado. O sea, se le cambia a una comisaria, pero no se le saca de la celda. Y si es por presión alta, todo buen pastor, todo tacumbú tiene que salir. O Claro, sea, claro. ¿qué persona privada de libertad no tiene presión alta en las Hubiese, condiciones en que están? O sea, sí, hubiese mejorado se, los se, hospitales, se, ¿eh? Totalmente. Doctor, ¿te puedo pedir un resumen en un minuto nada más porque no se nos va el tiempo? ¿Podrías decirnos a qué se expone ahora Dalia? Judicialmente, ¿a qué se expone? no, una pena mínima, incluso una pena en suspensión. Ella, si fuese un poco más inteligente en su estrategia, ya estaría hace rato disfrutando de su dinero seguro en alguna playa. Hubiese ya tenido ese dinero en un banco y no ahí en el colchón mientras ella estaba En medio sus cajas. en sus cajas, ¿verdad? Doctor, te agradecemos muchísimo este contacto y como siempre, la verdad que es un placer escucharte. A las órdenes, que estén bien. Gracias, doctor. El doctor Juan Martens es abogado, criminólogo y un especialista y aparte un amigo de la casa. Nosotros hacemos una pausa, Huguito, y a la vuelta vamos a hablar sobre economía y cómo nos afecta la guerra de Donald Trump en Irán. Él Que lleva estaba más de tirando, 40 días. claro, él estaba tirando bombas en Irán, pero bueno, también las esquirlas nos llegan a nosotros y en especial a nuestros bolsillos. A la vuelta del corte tenemos más información en Info 18. Dicen que las guerras moldean a las sociedades, pero también moldean los bolsillos. Bueno, ahora nos están vaciando los bolsillos un conflicto que ocurre en Irán, pero nos están cayendo también las esquirlas aquí en nuestro país. Por eso nosotros convocamos ahora al economista Sergio Sapena Pastor para poder hablar sobre las consecuencias que tiene la guerra de Irán en nuestro país, ¿verdad? Claro, ya lo estamos viendo y usted, señor, señora, estará viviendo ahora en su casa después de haber pasado esta semana eh, de tremendas subidas de precios. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Saludo a la audiencia. Sergio, estoy con Hugo Aguilera, estamos hablando sobre la guerra de Irán, queremos analizar cuál es el impacto, o sea, en nuestro bolsillo. Ocurre muy lejos, a kilómetros de donde estamos nosotros, pero las consecuencias las estamos viviendo nosotros. ¿Y cuánto tiempo calculás que podríamos, cómo decirlo, para recomponernos después de esta tragedia de subida de precios? Y yo creo que Trump empezó esta guerra para... está logrando su objetivo en el sentido que está aumentando las ventas de petróleo en Estados Unidos. También está aumentando mucho el presupuesto de defensa en Estados Unidos. Eso está haciendo crecer la economía de Estados Unidos, que era el objetivo de Trump. Ah, ok. Y el freno a China también está logrando, en parte, porque el mercado americano era un mercado importante para China. Entonces, mucho de la producción de China que va a ir a otros mercados va a ir a un precio menor. Eso va a compensar la subida de precios que estamos teniendo hoy por el petróleo. También el tipo de cambio va a seguir bajando, porque el dólar va a seguir
bajando. Entonces, esas dos medidas, la oferta de producción china más barata, porque ya no puede entrar al mercado más caro, y el descenso del dólar tiene que compensar para que no afecte el poder adquisitivo de la gente en Paraguay. Y lo tercero tiene que ser acompañamiento del gobierno de Paraguay en aumentar el subsidio de Petropar para que no suba el combustible. Ellos tienen margen y pueden absorber eso porque el petróleo va a subir, pero luego va a bajar. Entonces, va a tener un efecto neto equilibrado, digamos. Pero como el gobierno de Paraguay está con el tema del tope del déficit fiscal, yo no creo que pueda absorber mucho el impacto de la suba del petróleo. Sí, Lo que sí. sí veo es de que Estados Unidos está logrando su objetivo con la Ujú. política de Trump de expandir la economía norteamericana e intentar frenar a la de China. Intentar, digo, porque no creo que pueda durante mucho tiempo, ¿verdad? Sergio, y ya la cuestión del tema del dólar, por ejemplo, que el dólar esté bajo, esté, digamos, disminuyendo, no va a afectar a nuestro presupuesto, a la ejecución de nuestro presupuesto. O sea, no vamos a tener en cierto, o sea, capaz es una pregunta tonta, pero no vamos a tener menos plata, para así decirlo, para gastar nosotros acá en nuestro país de parte del presupuesto, o cómo sería eso, o no va a afectar nada. No, el presupuesto público está copiado por el déficit fiscal. Ese es el drama en el cual está el gobierno. Ningún país crece si no crece la deuda. Pero este gobierno se obsesionó con el revanchismo hacia el gobierno anterior y le quiso mostrar a la sociedad el error de aumentar la deuda, que es lo que había hecho Mario Abdo Benítez, sabiamente porque mantuvo el crecimiento de la economía. Y este gobierno está estancando la economía, tratando de probar la invención de una rueda que no es necesario, porque ningún país crece sin que crezca la deuda. Entonces, no le va a afectar esta, esta subida de precios al gobierno en la recaudación. Solamente le afecta porque ellos impiden el crecimiento del déficit. Pero la bajada de la recaudación en guaraníes, porque el dólar baja, se puede compensar eso porque entran productos de menor valor de China y eso aumenta las ventas. Tendría que aumentar las ventas. Pero no aumenta porque no hay circulante en el mercado, por la restricción que hace el gobierno. Entonces, si el gobierno eleva el déficit fiscal, libera ese tope irresponsable que ha colocado, va a haber más circulante y van a poder aprovechar el descenso de precios de la producción de China y compensar ahí el, el aumento del precio del petróleo. En una semana hemos tenido producto de esta tregua alto al fuego que se anunció, pero que no se cumplió mucho, que digamos, en una noche bajando el petróleo, en horas de la madrugada y ya en la mañana teníamos nuevamente en alza y obviamente entre estas horas se están negociando en Pakistán un poquitito, entre Estados Unidos e Irán la expectativa sobre lo que pueda salir de ahí, el mundo entero está mirando, pero en una semana hemos tenido la caída del petróleo que hizo de que se retrase un día en anunciarse la suba del combustible en Paraguay y luego que subió todo otra vez. Esto como usted lo está evaluando, considerando de que de un día a otro la información, los hechos ya son totalmente distintos y está afectando en forma directa a nuestro bolsillo, algo que ocurre, pero muchos kilómetros de nosotros, que veíamos una guerra tan lejos y decíamos, ah, bueno, se están peleando allá, pero hoy el ciudadano de a pie, por así decirlo, ya lo está sintiendo. Sí, porque los economistas que están en el gobierno no entienden de cómo se mantienen los ciclos económicos. Esta subida y bajada del petróleo, sea la guerra o no, es algo especulativo, no es algo real, porque petróleo hay en el mundo. Solamente que las negociaciones con los nuevos proveedores, que son ahora mayormente de Estados Unidos, bueno, lleva tiempo entrar en las negociaciones con, pero la economía no va a frenar por falta de petróleo. Petróleo siempre va a haber. El tema es que especulan con los precios para aumentar sus ganancias momentáneamente. Por eso que el gobierno tendría que suavizar estas especulaciones, sabiendo que va a bajar, así como está diciendo, ya bajó el petróleo y bueno, el dólar va a seguir bajando porque es lo que Trump está haciendo. Entonces, el petróleo va a seguir bajando, el dólar va a seguir bajando. No es necesario
Petropar, ningún emblema eleve los precios del combustible en Paraguay. Siempre hablamos de que sube el combustible, pero cuando baja nuevamente el petróleo, digamos que la reducción en el Claro. costo no es de la misma proporción de lo que ha subido o tarda demasiado en llegar nuevamente a ser un costo más flexible del cuando el conflicto estaba más candente. O sea, si ahora se está subiendo en los costos, obviamente el consumidor final va a terminar pagando el gasto de logística que significa el aumento en combustible. ¿Cuánto tiempo más vamos a aguantar en esta situación? Con todo lo que usted ve y la experiencia también, Sergio. Por eso, es negativo para el gobierno o para el país, digo. Porque las cuentas fiscales no se van a hacer, no le va a afectar. Eso se compensa. Pero si al bolsillo de la gente que tiene que producir ingresos, el gobierno produce dinero. Entonces, pero el sector privado no produce dinero. Entonces le falta más empatía al gobierno con la situación de la calle y de la gente. Debería absorber esta suba de precios del petróleo, porque sabiendo que va a bajar, eso se compensaría. Y esto genera una incertidumbre también. Y le asusta a los mercados nacionales porque no saben cuánto tiempo va a seguir subiendo o si va a seguir bajando. Sí, porque la incertidumbre está así, es que no sabemos cómo se van a mantener los precios. Sergio, lo que te quería comentar, o sea, esta mañana en la radio 780M, la, la- el sector farmacéutico fue muy crítico con la política de gobierno de la economía, con respecto a que manejan como si fuesen unos bancos, y en realidad un Estado no es un banco, no es lo mismo que un banco, ¿verdad? Por eso lo que te consulto, ¿vos crees que con la nueva administración de Óscar Lovera va a cambiar el rumbo, va a haber un nuevo segundo tiempo, como dice el presidente Santiago Peña? No, no creo porque ahora ya no tenemos ministro de Economía. Eso ya, solamente el presidente del país está solo, está abandonado realmente porque el cambio de un ministro de alto perfil Ujú. por otro de muy bajo perfil demuestra la desolación del gobierno. Es un momento crítico para el gobierno. Para mí que el presidente Peña está abandonado, no creo que ellos modifiquen el tope fiscal porque eso va a significar retroceder en un concepto equivocado que tuvieron desde el principio y tiene que haber mucha presión y de los políticos, de los empresarios, pero no sé cómo van a continuar si no elevan el tope fiscal. Va a aumentar la desesperación social y va a haber más convocatoria de acreedores, más quiebras de empresas y va a haber un problema con el empleo y el poder adquisitivo de la gente. Se va a ir deteriorando cada vez más. Claro, porque es muy interesante también el punto que estás planteando, Sergio. O sea, la pérdida de empleo que podría darse, incluso o sea, en los próximos meses, podría darse una reducción del empleo que ahora se está dando. El crecimiento que ellos anuncian en realidad fue el crecimiento de empleo a través ¿cómo se dice?, de trabajos temporales o de trabajos medios, ¿verdad? ¿Qué situación más delicada? Una guerra en Oriente, una Sí, economía de guerra anunciada en Paraguay y una incertidumbre grande de lo que se viene. ¿Qué combinación Por un lado más? me pone triste por las familias que están perdiendo su empleo y que van a perder, pero por otro lado contento porque predije desde el primer día de que esta obsesión por no aumentar la deuda pública, que era para revanchismo del gobierno anterior por un lado y otro, probar una falsa premisa macroeconómica, nunca iba a dar cierto. Iba a tener este problema, porque ningún país del mundo crece sin que crezca su deuda. Entonces, solamente en Paraguay quisieron inventar la rueda y bueno, ahora están con el problema porque no entienden cómo creciendo la recaudación aumentó tanto la deuda. Pues es básico, es sencillo. La recaudación no financia el gasto público. La deuda tiene que crecer como hizo el anterior gobierno, Mario Abdo Benítez, muy bien, de ampliar el déficit al 6% en el 2020. Después fue bajando, pero mantuvo el ritmo del crecimiento económico y de las obras públicas. claro, claro. Supongamos, Sergio, que se da un escenario de solución al conflicto en Medio Oriente. Tenemos dos opciones. Que se eleve el tope del déficit fiscal a través de la presión política que se podría dar. Se está dando en estos días diálogos y conversaciones en el Congreso.
¿podría haber alivio al final de eso si es que se da un, digamos, un aumento del tope del déficit? Sí, tienen que presionar. Ya le escuché a Galaverna, a un político importante, también Arnoldo Vins está hablando. Sí, la única salida es elevar el tope del déficit fiscal. Es la única salida. Se han mezclado muchos factores aquí, Sergio, de producto de lo que está pasando en Paraguay políticamente, que sabemos de que hay una especie de grieta en el oficialismo, un poquitito también de lo que viene de la guerra, de las disputas. Salió un ministro de Economía que era calificado de un técnico de muy buena preparación, de alto De alto perfil. perfil, y también hemos sido protagonistas de que Semana Santa, hace poquito, Sí. tuvimos el tema de los transportistas, el tema de que tuvimos un sábado hace 2 semanas aproximadamente donde no teníamos buses en la calle y el argumento era de que el Estado no estaba desembolsando y ellos no estaban pudiendo acceder a el combustible, el precio del combustible que se junta con la actual situación política y lastimosamente está pagando estos platos rotos el ciudadano común de a pie, el ciudadano que hasta deja usar su vehículo porque cada semana o Sí. cada 15 días está subiendo el combustible. Pum, se encuentra de que el servicio de transporte público tampoco estaba operando por falta de combustible y ahora ve esta especulación, esta incertidumbre y empieza a preocuparse y a tener un malestar social. ¿Cómo evalúa usted esta situación? Que se mezclaron muchos factores y parece que se armó una bola grande. Y a mí lo que me sorprende es que todavía no entran en razón. Increíble. Van a seguir apretándole a la gente, van a seguir disminuyendo el poder adquisitivo, no dándole servicios públicos como el transporte, debiéndole a las proveedoras, quebrando empresas, con tal de mantener el déficit fiscal en 1,5. Porque no se animan a presentar un plan al Fondo Monetario y el Fondo Monetario va a entender un plan donde se va a dirigir ese aumento del déficit para expandir la economía en infraestructura y en mejorar los servicios públicos, que sea equilibrado, controlado y dirigido. Y Claro. eso no va a generar inflación. En ningún país del mundo generó inflación. Si la emisión va dirigido a la inversión. Pero esa es la parte que estos economistas no logran entender de que tiene que ser ese el camino. O sea, que otro punto también que se dio, Sergio, y si nos ayudas a entender, es el paro de camioneros. Esto podría repercutir en la cuestión de, ¿cómo se dice?, de suministro de productos básicos. Claro, todo este parate económico por falta de circulante. Si el gobierno no gasta, no hay circulante. Es básico, macroeconomía básica. De las 6 variables macroeconómicas, tipo Claro. de cambio, tasa de interés, balanza comercial, inflación, el déficit fiscal es el único que está equivocado. El déficit fiscal tiene que aumentar para que la macro llegue a la micro. Las demás variables macroeconómicas están correctas para tener la previsibilidad, pero no el déficit fiscal y la deuda pública. Esas dos variables de las 6 variables macroeconómicas son las que están impidiendo que la macroeconomía llegue a la microeconomía. Hablamos mucho de la micro, de la macro, y siempre hacemos esta comparación de que Paraguay es un país productor de alimento. Y justamente hablábamos de que el sector de los productores ya estaban preocupados por su logística, el gasto logístico, porque estaba aumentando el combustible y por ende tenían que aumentar toda la cadena. Esto también vino al más pequeño que se ve obligado a tener que estar pagando el gasto final de esta crisis, de esta guerra, consumiendo el producto final con ese precio que se carga ya toda la logística. Desde el sojero, desde el que tiene un almacén, un comercio, está padeciendo esto. ¿Se va a poder aguantar esto, Sergio? ¿Cómo ve esta situación? No creo que sea sostenible en mucho tiempo, porque ahora vienen las elecciones Ujú. municipales, entonces van a tener que aliviar esa presión social, porque en las votaciones se va a notar la crispación social. No le conviene al gobierno
apretarle demasiado al pueblo. Nunca le tenía que haber apretado de esta manera, ¿verdad? Pero creo que la proximidad de las elecciones municipales van a salvar esta situación. Entonces, van a tener que entrar en razón y van a tener que liberar ese tope. Están hablando de 4%, pero va a ser insuficiente. Tienen que elevar al 6%. Emitir bonos por 3.000 millones de dólares y con eso compensar la caída de la economía, mantener los servicios de obras y elevar los servicios públicos de transporte para que el circulante expanda la economía. Sergio, nosotros también en televisión manejamos una economía de guerra, pero con el tiempo. Hay que decirlo con el tiempo, por eso nos está acabando el tiempo. Pero te quiero hacer una pregunta, si me puedes dar una respuesta sí o no nomás. ¿Hay esperanza de que esta situación, nuestros bolsillos, reciban un alivio en los próximos meses, sí o no? Yo creo que no van a intentar mantener esta regla. Van a intentar mantener esta regla. Lamentablemente yo creo que no, pero como vienen las elecciones municipales, eh, depende de los políticos. Los técnicos no van a hacerlo. No va a ser una solución técnica, porque este economista que entró como ministro de Economía tiene un perfil que no le va a permitir a él desarrollar esta idea. No. Pero tiene que venir el sector político de la propuesta. Perfecto. Sergio, te agradecemos muchísimo este contacto para poder entender un poco sobre la dinámica económica de nuestro país, que es tan compleja, pero bueno, cuando vos nos explicás parece demasiado sencilla, Sergio. Es muy simple. Esta obsesión nomás tienen que cambiar. Totalmente. Ellos Así, utilizan la escuela neoliberal y tiene que ser la escuela de Keynes, que claro, es el padre fundador de la macroeconomía. No hay que inventar la rueda. claro, ser un poquito menos estricto con todos sus números. Sergio, te agradecemos muchísimo. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. No escucho bien la señal, viene un poco tarde. Claro, te agradecemos, Sergio. Muchísimas gracias por este contacto, ¿sí? Bien, Hasta luego, gracias. qué combinación, Martín. Tenemos la guerra, la economía de guerra de Paraguay y la guerra en Oriente, que no solamente afecta el petróleo, el combustible, sino que todas las materias primas, porque tenemos que decir que Paraguay es sojero, Claro. es ganadero y toda la cadena logística va a sufrir una suba en su costo y vos y yo vamos a terminar pagando al igual que todo el ciudadano que compra ese producto final, como una guerra que está tan lejos, Claro, nos está afectando a esa nosotros. bomba aterrizó en nuestro bolsillo. Vos sabés que me pareció muy interesante lo que dijo Sergio. O sea, Trump logró su objetivo, el problema es que nosotros no. Ahora vamos a tener que reflexionar si es que realmente el apoyo a Donald Trump tiene que ser tan incondicional, ¿verdad? Pero bueno, nosotros llegamos a la parte final, Huguito, de este programa, agradeciéndoles a ustedes por la verdad, por la sintonía, por quedarse prendidos con nosotros y poder analizar con nosotros esta situación mundial. Nosotros nos vamos a ver el próximo sábado porque estamos ya convirtiendo este espacio de Info 18 en un espacio habitual. Así que, Huguito, agradecerte por tu compañía. Y tenemos muchos temas que analizar, Martín, así que agradecemos a toda nuestra teleaudiencia por seguirnos cada sábado y se viene también más informaciones. Esperemos que sea un poquitito mejor ya lo que contemos de aquí a una semana. Esperemos que se vengan mejores días, bueno, para todos nosotros. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado en Info 18 sábado. Muchas gracias.